Fue en un baile en el rancho Ña Matilde que nos mandamos la tal amanecida, y a la orilla del alero nos sentamos a festejar una gran despedida. Y esa noche había torta frita, vino tinto y una buena guitarreada. Y esa noche había torta frita. Muy buenas noches, queridos compañeros. Aquí estamos en este encuentro virtual del grupo de estudios Dejando Huellas. En esta nueva instancia tenemos el ingreso de Fernando Figueredo desde la ciudad de Melo. Tenemos participantes desde la ciudad de Montevideo, Canelones, cercanías a Montevideo, y desde la frontera uruguayo-brasileña de Rivera, y un servidor desde aquí, desde la capital de las sierras, de la ciudad de Minas, La Valleja, y en nuestro contacto internacional con nuestro representante referencial en el arte, que en breve sabemos de qué se trata, desde la ciudad de Buenos Aires, el señor Ricardo Cabrera. Le damos la bienvenida a este espacio donde procuramos dejar un mensaje a las futuras generaciones en vida y obra de nuestros entrevistados, protagonistas, a fin de que se tome en cuenta lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y los proyectos que tiene cada uno, ¿verdad?, desde su propuesta artística. En este caso, vamos a ir pelando de alguna manera esta fruta de experiencia llena de cosas lindas para compartir, como es la vida de don Ricardo Cabrera. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. La verdad es que hice una pausa y uno con el viejo oficio de que cuando hay un pequeño bachecito, o sea, piensa que es un bache, y en realidad fue una pausa elegante de su parte para continuar con una verba tan florida que me ha dejado acá medio arrinconado. Así que bueno, buenas noches a todos, un gusto realmente estar en este espacio, y además con una denominación que ya de entrada nada más es algo prometedor, digamos, maravilloso, como es Dejando Huellas, que es lo que uno artísticamente creo que pretende hacer sin alardear, pero creo que en lo que uno encara, en lo que uno hace, me parece que siempre está la pretensión, que creo que es sana, además, creo que es muy sana, de hacer lo mejor posible las cosas para justamente ir marcando una pequeña huella que alguien algún día recoja bueno, y continúe si es que encuentra el porqué para continuar, ¿no? Entonces en nosotros está, en los que hacemos alguna cosita, buscar el porqué para ir haciendo esa huella y que vaya de manera casi sin querer, incorporando a las nuevas generaciones para continuar con el camino, ¿no? En mi caso, que es lo que tenga que ver con la palabra, el contar, locutar, o sea, el recitado yo no me atrevo mucho porque creo que hay grandes recitadores que tienen las condiciones realmente, no solo vocales, sino histriónicas para hacerlo, y entonces yo eso, bueno, es como que lo dejo de lado. Yo lo que más voy haciendo es locución, presentación y la narración oral, que es lo que cultivo en forma individual y además a través de un grupo que hemos formado ya hace 17 años, que se llaman Los Palabreros. Yo no iba a develar cuál era su área artística que abordaba. Le iba a decir, como eventualmente se acostumbraba, cuál es su gracia. En su caso, cuál es su arte, ¿verdad? O el área artística que usted despliega,
o se envuelve o se desenvuelve. Sí, Importantísimo el detalle entonces que nos adelantó. Y cuéntenos un poquito respecto a su biografía, digamos, su currículum, su trayectoria, orígenes, bueno, procedencia, cómo no. ascendencia, descendencia. Sí, sí, policía que me busca, todas esas cosas. Bien, yo nací en Tacuarembó, este, en en el departamento más grande, y desde entonces arrastro el complejo de no poder vivir en departamento chico, así que vivo en casa grande. Pero bueno, volviendo, tomando la seriedad que requiere el caso, bueno, yo nací sí, en Tacuarembó, allí hice la escuela primaria en el poblado Godoy, escuela 94. Una vez que terminé la escuela primaria, bueno, no teníamos posibilidades como para que yo, ni familia en el pueblo, como para que yo fuera al liceo a Tacuarembó. En ese entonces había uno solo, por lo menos es lo que yo tenía entendido. Se decía el liceo, además, porque era uno. Capaz que no era así, pero bueno, ese mensaje lo recibí. Lo cierto es que me llevaron a Montevideo, no fui, me llevaron a vivir a Montevideo, que allí vivía mi padre, y bueno, y entonces ahí empecé a estudiar, fui al Liceo 15 en Carrasco, y, y después que terminé el liceo, bueno, me fui a la universidad, pero no entré. Seguí de largo hasta la escuela de locución que estaba en la escuela de declamación. Esto es un mal chiste que yo suelo hacer porque no iba a ir a la universidad de todos modos. Yo tenía ya como predeterminado que yo quería estudiar locución. Donde fuera, yo quería estudiar locución. Y bueno, y allí fui. Así que, bueno, me fui desarrollando en esa profesión, eh, como se pudo. Trabajé en otras cosas, trabajé en el supermercado de tienda inglesa, ahí, digamos, yo nunca pude ser una persona de trabajar en comercio, pero en un tiempo trabajé y hasta me desarrollé bastante bien, llegué a un cargo jerárquico para mis jóvenes 22 años, pero eso nunca pudo ser lo mío, como yo nunca pude comerciar con nada. O sea, que lo mío siempre fue por otro lado, estudiaba teatro de vez en cuando. No sé cuántas veces empecé a estudiar teatro y lo dejaba. Después, las cosas se me complicaron, no laboralmente, pero bueno, no vienen al caso, y me tuve que ir. Yo me fui a Buenos Aires con la idea de irme a España. Eh, Me quedé aquí, tuve amigos, empecé a estudiar teatro otra vez y entonces encaré por el lado de la narración oral, hice trabajos de locución en algunas FM que arrancaban recién. Eh, Hice locución para los móviles estos que andaban con el parlante por la calle, grababa en una cinta abierta, me acuerdo, publicidades y bueno, y se repetían por los barrios. Bueno, esas cosas, siempre, siempre más o menos trabajando con la voz, hasta que bueno, de pronto desemboqué con la narración oral y, y ahí ya no me despegué más. Hace muchísimos, muchísimos años, unos 30 calculo, que bueno, que estoy con este tema de la narración, de contar cuentos, de contar cuentos de autores latinoamericanos, que es más o menos el camino por el que siempre ando, porque me parece que, bueno, por ahí están nuestras raíces y es lo que me gusta cultivar. Y una vez que arranqué por ahí, bueno, ya no lo largué más y después, hace 17 años, formamos este grupo con Los Palabreros y bueno, y hemos recorrido con ellos gran parte de la Argentina. Eh, Fuimos a Uruguay 2 veces y bueno, y seguimos esto. Después, el tema nunca dejo la locución, que la locución la sigo haciendo en este momento incluso por internet.
es una parte de mi manera de ganarme el puchero. Y eso, bueno, es imposible despegarme porque es también es una actividad que llevo adelante a veces bien, a veces regular y muchas veces mal de trabajo porque no siempre se tiene trabajo en esto. Pero bueno, así estoy, sigo en eso. Y en cuanto a la narración, sí, he recorrido muchos lugares, muchos caminos, porque he ido algunas veces 3 veces fui a Cosquín, por ejemplo. Después hemos tenido con el grupo de los palabreros la actividad en las cárceles, que eso es tremendamente enriquecedor. Y después hemos dictado clases también de narración dentro de las cárceles, en un sistema que había, que en este momento no está en vigencia, que se llamaba Café Cultura en las Cárceles. Y entonces allí, contratados por el Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina, bueno, hemos trabajado mucho con eso. Y actualmente, bueno, a raíz de la pandemia, estamos un poco limitados, pero bueno, seguimos en la huella, ¿no? Creo que hay una cierta similitud con todos los que tratamos de llevar adelante la idea básica de desarrollar el arte Mm, de alguna manera. sí. No, Pero, por favor. Ricardo, Sí. hay dos preguntas que de orden nos comprenden las generales de la ley de todo este equipo Ujú, por ser en el arte con énfasis en la danza. ujú. Preguntarle si en aquel lejano Tacuarembó, en el fin de año de escuela, usted tuvo la ocasión de bailar alguna danza típica folclórica en aquel sexto año al retirarse de la escuela. Sí, 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 claro, claro. Yo diría que afortunadamente me fui de Tacuarembó después de haber bailado, porque creo que me hubiera ganado muchos enemigos ahí. Bailé el pericón. Eh, Fue una experiencia que es increíble. Me alegro mucho que me haya hecho esa pregunta, porque yo fui y soy un tremendamente mal bailarín, pero muy malo, muy malo. Me gustan, por ejemplo, a mí me gusta mucho el chamamé. Me encanta el chamamé, pero es una de las músicas que me apasionan. Me gustan todas, a mí me gusta toda la música, incluso la música clásica. Pero en aquel entonces, fíjese cómo es la cosa. Había una maestra que se llamaba Carmen, y la señorita Carmen fue la que me enseñó a bailar el pericón. Y la señorita Carmen quedó en mi corazón para el resto de mi vida. Ella me enseñaba cómo había que flexionar el cuerpo. Era como que me arrastraba en la danza, así. Y me quedó siempre aquello. Yo no sé si es así, si no es así, porque yo nunca más intenté ninguna danza, salvo, qué sé yo, ir de vacaciones a Tacuarembó y ir a bailar, qué sé yo, a la escuela de Batoví, una iglesia que había por ahí, cerca del cerro de Batoví también. Bueno, todos esos lugares y de mozo, por supuesto que iba a bailar, a mal bailar, pero bueno. Pero recuerdo esa maestra Carmen. Y fíjese otro detalle que no olvidé jamás. Una vez dijo, estábamos antes de fin de año, preguntó quién se animaba a subir a una escalerita para limpiar el escudo que estaba encima de la puerta. Yo. Trajeron una escalera, me subí con un trapito, lo limpié todo el escudo. Y entonces cuando me estaba bajando, ella estaba detrás de la escalera y me tomó con los dos brazos así para que yo bajara. Y ese gesto tan tierno
me quedó para siempre. O sea, es que a veces es como que todavía estoy bajando de esa escalera. Yo me subo a una escalera para cambiar una lamparita, póngale. Y muchas veces me acuerdo de ese gesto. Como también me acuerdo eso se ve que yo era más duro que no sé qué cosa, ¿no? Entonces me enseñaba a mover el cuerpo como para tener un desliz, ¿no? El cuerpo, o sea, para acostumbrar el cuerpo a la danza. Y yo oído musical tengo, pero no lo puedo llevar al baile. No había coordinación posible. No había coordinación, Bueno, exactamente, pero lo importante es que usted recuerda que bailó pericón. sí, sí, Eso es claro, interesantísimo. claro, claro. Sí, Tenemos una sí. compañera aquí que ya ha tomado nota e incluso ya compuso un personaje en base a toda su descripción. Lo tiene clarísimo. ¿Le Bueno, tocó decir verso en sí, esa oportunidad? claro, claro. ¿Y sabe cuál era el A verso? ver. Para venir a este baile traje una estrella de guía, porque sabía que estaba la prenda que más quería. Opa, qué Y, e- y lindo. ella me, y ella me contestó, porque yo bailé el pericón con una chica que se llamaba Teresita. Y la Teresita me contestó. Y era algo así como, terminaba diciendo que si, si yo sabía que estaba la prenda que más quería, ¿por qué viniste de noche pudiendo venir de día? Entonces, Muy bien, me acuerdo muy bien. perfectamente, me acuerdo perfectamente, sí, sí, sí. Sí, yo le agrego otra cosita, yo tengo mi raíz ahí en Tacuarembó. Eh, Siempre tengo el sueño de irme a vivir a Tacuarembó. Este, no sé si se realizará, pero está bueno tenerlo, porque ahí está, las sierras del Valle de Edén, el Cerro Batoví, qué sé yo, la Gruta de los Cuervos, o sea, la misma ciudad de Tacuarembó. Eh, yo siento que ese es mi lugar. O sea, yo no puedo, no concibo todavía otro lugar en el que yo pueda decir, este es mi lugar. Es aquel, no sé si está bien, alguna vez lo hablé con mi psicóloga, este, porque, bueno, es así mi realidad. Entonces, para mí, mi lugar en el mundo es, Ricardo, dígame, le había comentado que tenía dos preguntas. sí, Una era señor. esa, obviamente, la del pericón, que estuvo precioso el comentario, bien ilustrado. Y dígame, ¿en qué momento usted se encuentra con algo que tenga que ver con la raíz de la poesía gauchesca o del terruño? Bueno, en realidad siempre está dando vuelta en mí. Perdón. Y yo me siento tremendamente familiarizado con las actividades criollas en lo que tenga que ver con el arte, con la música y con la poesía. O sea, con esas cosas me siento tremendamente identificado. Y la poesía gauchesca eh, siempre me ha gustado mucho, qué sé yo, autores como Serafín J. García o el mismo ahí Rodríguez, como es, caramba, el gran Rodríguez, si no me Osiris acuerdo, Rodríguez Castillo. Osiris, muchas gracias, Osiris Rodríguez Castillo, por ejemplo, bueno, son poetas, escritores que en mí han calado, pero de una manera impresionante. Y después, acá en la Argentina me he encontrado por suerte, con mucha gente que cultiva el arte payadoril, y es increíble cómo se recurre permanentemente a los autores uruguayos. Y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Cuando lo nombran nada más a Don Osiris
o Wenceslao Varela, por ejemplo. Y entonces yo siento como que, no sé, como que me están dando una palmada en el alma, ¿no? Porque en Uruguay hay tantos y tan buenos poetas criollos que yo no digo que en Argentina no los haya, de ninguna manera, los hay también, por supuesto, pero sin embargo, los decidores recurren permanentemente a los autores uruguayos. Y fíjese cómo es la cosa, que incluso en los festivales donde se compite, Varadero, Cosquín ahora ya no entra a ser el rubro del recitador, creo, me parece, no sé, no quiero ser, tal vez sí, no es un dato que a lo mejor me confunde, pero en las bases figura que únicamente se puede recurrir, cuando no sean autores argentinos, a autores uruguayos. O sea, no se recurre a otro. En las bases figura, recitador criollo, por ejemplo, y bueno, y ahí entre el tiempo que tiene que durar el recitado, bueno, la presentación, las ropas, todo lo que entra para consideración del jurado, bueno, se menciona en una cláusula abajo que además de los autores argentinos, o sea, deben ser autores argentinos, pero se admiten los uruguayos. Entonces eso a mí me emociona, qué sé yo, ¿será que soy un tipo así medio, medio demasiado sensible o no sé cómo es la cosa? Pero a mí me emociona mucho eso. Pero voy al remate en todo caso de por qué, o lo que me preguntaba, cómo me encuentro yo con la poesía gauchesca, y yo diría que me encuentro casi que de forma natural, por una necesidad de la expresión que tienen los paisanos, la necesidad tal vez de recuperar también yo algún trozo de historia, ya que yo vivía en el campo. Y había, sobre todo en época de cosechas, que había más personas, siempre había alguien que sabía una parte de algo. No siempre se sabían todo el recitado, pero una parte de algo, y entonces mientras esperaba la comida a mediodía, por ahí alrededor del fuego, bueno, alguno decía alguna poesía. Y a mí eso me quedó y siempre lo llevo conmigo. Entonces, lo mismo que el fuego, yo tengo una asociación directa con lo que es el fuego, la narración o el verso criollo. Y el fuego como motivador, ¿no? El fuego como aglutinador de personas y de personajes. Me parece que el fuego no solo aglutina a quienes vamos a disfrutar de un asado, de unos mates, sino que el mismo fuego es como que nos va arrimando de repente climas, nos va arrimando personajes, nos va arrimando historias que me parece que están dando vueltas por ahí, que basta que uno tire una pequeña chispita para que se encienda el fuego de la creación, de la creatividad y de la poesía o del decir criollo. En fin, ¿deliro mucho? No, impecable. 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 No sé si respondí su pregunta. Volvemos. Jorge o Ceci. Bien, Adelante, siguiendo justamente esta pauta o este pie que acabaste de dar, Ricardo, sobre los personajes, sobre las tradiciones y esas memorias que justo hilvanaste bien ahí, de esos relatos, de los pequeños fragmentos o tramos de los recuerdos de uno y de otro, que te van nutriendo, que te van
completando y te motivan a un personaje. Tú tenés un personaje muy particular, justamente uno de los tantos personajes que tenés, Sí, en sí, esa sí, parte de la sí, oralidad. Hablanos un sí. poco de Don Secundino. ¿Qué Don tiene para Secundino, contarnos? Mire, Don buenas Secundino, noches. Vamos a darle la bienvenida a Don Secundino, que está arrimado al fogón, hablando de fogón. buenas noches, Bienvenido paisanada, ¿qué sea. dice? Buenas noches, paisanada, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Mire, aquí estamos juntitos al fogón, mire, tengo los mates acá al lado, pero se me enfrió, así que estoy acá, ¿vio? Porque estas cosas, la cuestión esta de las comunicaciones electrónicas no lo dejan, a veces a uno toma mate, pero, y bueno, y Secundino nació así, yo de repente como jugando nació y aconseja cosas a don Secundino, porque don Secundino sabe de muchas cosas, ¿eh? ¡Oh! Enseña a ordeñar, ha enseñado cosas para el COVID. No, sí, pero sabe de todo, don Secundino. Ahora parece que lo están por contratar una radio para Mar del Plata. Sí, está saliendo por allá porque el hombre acostumbrado a la cosa, a la actividad del campo, sabe un montón y la gurizada está olvidándose de las cosas. Pero bueno, uno vio, más o menos lo lleva rumbeando por ahí. Ahí va. ¿Y ha bailado algo, Don Secundino, o era medio pata dura? No, ¿sabe pero Secundino se mezclaba igual, ¿no? ¿Sabe cómo se mezclaba con ranchera, polcas y chamamé? ¡Fua! Sí, lo único que cuando entraba el zapateo se retiraban todos. Sí, porque sí, el Secundino entraba a zapatear y por ahí se le pegaba a los tobillos los de al lado. Así que cuando Secundino de agrandado decía, mirá, mirá cómo la gente se me está haciendo rueda para que zapatee. No, era para que no los pateara. Sí, pero igual se defiende el hombre, sí, bueno, sobre todo cuando le ha picado el bichito el amor, yo, bueno, entonces continúa a bailar, sí. Ahí ya bailaba otro ritmo, entonces. Y sí, el lento me decían, mire. Algunas cosas. Buenísimo, buenísimo, Ricardo, la verdad, esta apertura. ¿Y qué otro personaje dentro de esas memorias te han dejado también ilustrando y que fuiste creando también? Hay por ahí una señora que también sabe saber muchas cosas. Sí, sí, pero ahí ya no la puedo traer así hoy porque ya es más complicada la señora. Porque sí, doña Amoroso. La señora Amoroso es una gallega que también nació jugando. En realidad estábamos en un ensayo con los palabreros y bueno, se disparó ahí. Yo digo, che, vamos a tomar unos mates, porque hacía rato que veníamos ensayando. Entonces, bueno, cuando voy a la cocina de uno de los muchachos, bueno, preparo el mate y había un mantel arriba de la mesa y me lo pongo como si fuera un vestido amplio. Y le agarré una campera y entonces vengo con el mate y le digo, a ver, chicos, a ver si quieren tomar unos mates vosotros, porque yo ya tomé mucho en la cocina. Mira, en la cocina ya me encontré con un señor, pues he estado un gran tiempo abrazado. ¿No se dieron cuenta ustedes que yo no traía el mate para acá? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no me fueron a rescatar? Que tienen ese viejo degenerado ahí. Y bueno, y entonces empezamos todo con eso. Y resulta que, bueno, fue cobrando vida la señora Amoroso, y tiene una historia. Ella se vino, bueno, te la voy a decir así, mira, ella se vino de España en realidad porque ella vivía en un pueblo chico, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí la gente empieza a chusmear y a comentar, y a mí nunca nunca me bastó un solo hombre. Entonces yo tenía muchos. Y entonces empezaba y me hacían la vida imposible. Entonces un día agarré y me fui y dije, bueno, me voy. Y me fui por ahí, me vine a parar a América, y entonces llegué al Uruguay, anduve por Paraguay, por Argentina. Yo ya me he casado 5 veces, ¿eh? He enviudado todas.
Y cada vez que he enviudado, me ha quedado un dinerito así, bueno, que yo lo disfruto mucho, salgo, voy a pasear por ahí siempre. Pero, mira, he tenido la desgracia de que 3 de esos maridos se han muerto mientras estábamos bueno, tú entiendes esas cosas íntimas. Y ha sido muy desgraciado todo eso. Pero bueno, los otros 2 se murieron, pero bueno, se murieron uno de un infarto cuando se enteró que yo salía con otro. Pero bueno, esas cosas pasan. Y entonces, bueno, me he quedado después, dije, ahora ya no me caso con nadie, entonces ahora me dedico a pasear y vamos, que a veces tengo algunas aventurillas también. Qué nivel, qué nivel, qué nivel. Arito, ¿querés decir algo? Porque sabes que... Bueno, simplemente que ha sido realmente un placer, Ricardo, compartir este momento contigo. Soy hijo de una recitadora uruguaya, que quizás tú recuerdes en la década del 70, fue la compañera de dúo del gran recitador uruguayo Antonio González, el Pampa. El Pampa. En el famoso y recordado show del mediodía, que se emitía por Canal 12. Bueno, en fin, es simplemente a modo de anécdota, digamos, pero mencionabas en determinado momento el asunto de que en los certámenes o en los ámbitos argentinos se permitía participar con autores uruguayos, y hay una referencia clarísima, digamos, con respecto a eso, porque una de las grandes milongas que se le atribuyen a Atahualpa Yupanqui, que es uno de los maestros del folclore argentino, que ha paseado por el mundo entero en diferentes versiones, la letra de esa milonga pertenece a uno de los grandes autores y poetas uruguayos, don Romildo Rizzo. Estamos hablando de Los ejes de mi carreta. Ah, sí, claro. La gran milonga de referencia de Atahualpa Yupanqui. Y después se me vino también un poco a la mente, escuchando tu trayectoria como locutor, vinculado de alguna manera también al recitado, etcétera, etcétera, que en una época hubo un locutor muy famoso, digamos, que se dedicó a recitar y que hizo las delicias, sobre todo de las damas, en aquella década del 70, que fue Roberto Vicario. Ah, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Además, vaya también un recuerdo para el gran Eduardo Alonso de Tacuarembó. Así que bueno, no, simplemente, básicamente, dentro de la conversación me fueron surgiendo esos recuerdos, quería compartirlos con ustedes, pero más que nada, agradecerte que hayas compartido este momento con nosotros, ha sido muy grato. Yo lamentablemente hoy me tengo que retirar, pero que te lleves mi saludo y mi agradecimiento por haber estado aquí con nosotros. Bueno, ha sido un placer y el agradecimiento es mío, por favor. Ha sido un placer para mí y este momento que he compartido contigo, con todos los demás, va a ser imborrable indudablemente para mi vida porque guardo estas cosas en el corazón. Don Ricardo, dígame. Si tuviera usted que parametrar de alguna manera, ubicar en su vida, en su experiencia en el departamento número 20, lo que se ha llevado de aquí, del 1 al 10, ¿qué valor, qué importancia le adjudicaría a usted esa experiencia de niño, de haber bailado el pericón, de haberse llevado en la memoria todos esos referentes de la poesía gauchesca, de los escritores del terruño, del 1 al 10, ¿qué tanto valor le pondría usted en su vida profesional, emocional? Mire,
es difícil poner números, pero de todos modos yo se lo voy a hacer sencillo. 9. El otro punto, voy a ser benevolente conmigo y voy a decir que ha sido mi preocupación por no perder el vínculo, mi preocupación por recrear eso, por hacerlo contable, por hacerlo, por poder llevarlo a oídos de otras personas que se han emocionado incluso con historias que han nacido en esa época, en mi niñez, en ese Tacuarembó, y por eso digo, ese 1 me lo adjudico a mí por ser, tampoco me voy a castigar tanto, pero los 9 puntos no tengo, pero ninguna duda, que son los que me han permitido, yo le diría que hasta vivir. Analía, por favor. No, estoy encantada de escuchar a este hombre. No te conocía, Ricardo, un placer realmente. Bueno, lo mismo para mí. No solo en relación al contenido de lo que decís, sino a la forma. Me parece que eso hace a tu especialidad y a eso que has desarrollado a lo largo del tiempo y que es tu pasión, que es la locución, pasión que compartimos. Yo también trabajo de hecho, hoy le comentaba a Pedro que afortunadamente yo trabajo de otra cosa, no tengo que vivir de la danza. Doy clases, soy docente y además soy locutora. Qué bien. Y bueno, y la verdad que escucharte y que me haya llevado de nuevo a un tema que a mí me apasiona, que es todo el tema de la oralidad y el recuperar ese espacio de oralidad con un valor, con el valor que debería volver a tener, porque Sí, claro. fuimos y somos seres orales, comunicacionales, antes que escritura, antes de seres de caracteres escritos, ¿no? Y entonces nada, recuperar eso, a mí el folclore es el que me hace volver a pensar en la oralidad y en la transmisión oral como una cuestión importantísima en cuanto a la transmisión de saberes y de recuperación de memoria, y de trabajo con la memoria. Y bueno, yo la uso mucho en mis clases. De hecho, un poco compartimos con Cecilia, que también es docente, el hecho de pensar la educación desde este lugar también, o sea, de pensar la educación desde el folclore y desde lo que trae el folclore, que no es solo una danza, ni es solo una costumbre, ni es solo una tradición, sino que nos conecta con esa memoria colectiva y esa pertenencia a un lugar y a una historia que nos hace, digamos, mucho más allá de las naciones, ¿no? Que nos hace seres, ¿no? Que compartimos cultura. Y por eso me apasiona escucharte y bueno, y capaz que preguntarte en relación a tu proceso en relación a la oralidad y al desarrollo de esa capacidad comunicativa maravillosa que tenés. Yo, mira, en primer lugar, yo soy un comunicador. Y el tema de la oralidad, creo que no admito destrucciones de esa manera de comunicarnos, porque generalmente se bastardea un poco la oralidad. Incluso la persona que habla mucho a veces, bueno, dice, mirá, vos callate, pero 2 horas hace que estás hablando. Bueno, a lo mejor habría que encontrar otro camino para que esa persona que habla tanto pueda encontrar una huella por donde canalizar esa necesidad que tiene de hablar. Pero la oralidad creo que es la primigenia manera que tenemos los humanos y que creo que debemos, yo no hablaría de defensa porque creo que la oralidad se va defendiendo sola, pero cultivar, creo que tenemos que cultivar, creo que tenemos que hacer que la oralidad siga siendo la manera primigenia, más allá de toda la tecnología que tenemos.
pero yo creo que no nada cambia con la tecnología cuando nos encontramos. Nos podemos mirar, podemos intercambiar palabras, podemos reírnos, incluso llorar, pero teniendo al otro ahí, a la mano. Y cambia totalmente si todo eso que yo describí antes sucede del otro lado de una pantalla. No es lo mismo. Y podemos decir que estábamos tratando oralmente a través de la máquina, a través de un teléfono, un tema cualquiera, y también la otra persona del otro lado se rió, lloró, se emocionó. Sí, es válido, pero creo que tenemos que dejarnos el espacio, el lugar para la oralidad presencial, o sea, estar con el otro, que me escuche respirar, que escuche mi voz, que escuche mis suspiros, bueno, esas cosas. Creo que todo eso conforma parte de la oralidad y que tenemos que cultivarla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La oralidad en presencia, por llamarle de alguna manera, bueno, Claro. en la presencialidad es diferente, sí. Claro. Y cómo además, cómo influye energéticamente, ¿no? Hablando más, digamos, de estas cosas que son ni tan intangibles, pero energéticamente también hay una aproximación diferente cuando uno habla a través de estas pantallas o no. Y estoy de acuerdo con que hay que recuperar esos espacios. Claro, ¿tenemos tiempo como para que cuente una cosita breve así? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien? Dele, maestro. Dele. Bueno, el gallo lo encerramos. Bueno, quería, hablando del tema de la oralidad, cómo además impacta. Yo cuento una historia que tiene que ver con un amigo que yo tuve en Tacuarembó, un amigo más grande que yo, y con el que íbamos a pescar, qué sé yo. Bueno, en determinado momento el cuento, la narración, o sea, yo describo que íbamos a pescar, caminábamos por la vía, mi tío iba de un lado, él del otro, y yo me cansaba, fingía que estaba cansado, pero era para que él me cargara sobre los hombros. Entonces, cuando me cargaba, yo veía otro paisaje, un niño encima de un muchacho que encima era alto. Y bueno, yo describo en el cuento eso y digo que veía las garzas a lo lejos, que veía las vacas, que veía la laguna, que la podía ver desde arriba, en fin, hacía toda una descripción. Y que cuando hice mi primer viaje en avión, pude ver las distintas figuras geométricas que se forman en el suelo con tonos ocres, verdes oscuros, algún río que serpentea como una culebra, y que todos esos paisajes no podían compararse nunca con los que yo había visto desde los hombros de Ismar, que Ismar se llamaba mi amigo. Bueno, ese cuento lo he contado muchísimas veces. Nunca hubo una persona, nunca dejó de venir una o dos personas por lo menos a mi encuentro y a decirme, muchas gracias, yo viajé sobre sus hombros, mirando ese paisaje. Entonces digo, ¿hasta dónde llega una cosa simple que la transmito a través de la oralidad? Y yo lo tengo escrito al cuento, por supuesto, hay gente que lo conoce, nadie me hizo un comentario así. A lo sumo me dice, qué lindo, lindo el cuento. Bueno, cuando oralmente lo manifiesto, cambia absolutamente todo. Y entonces digo, ¿hasta dónde vamos a darle el valor que tiene la oralidad? ¿No es cierto? Que la tiene. Y bueno, por eso hay que insistir en cultivar y en transmitir oralmente las cosas. ¿Tenés la manito levantada, Jorge? Sí, siguiendo, no sé si alguno de los compañeros, Miguel o Fernando, quiere hacer una intervención. Si no, yo quería inducirlo hacia otro camino.
pero no sé si ellos quieren hacer alguna pregunta antes. Fernando. Ahora no. Miguel. Estoy absorbiendo cosas porque la verdad que al ser las primeras reuniones uno tiene que primero absorber cosas y después ponerse a pensarlas para digerir todo eso que uno está recibiendo. Va bene. Va bene. Bueno, no, buenas noches. Un comentario o una opinión, ¿no? Pedro no lo comentó al inicio, pero yo no vivo en Uruguay. Yo vivo en Porto Alegre, en Río Grande del Sur, en la capital del estado, como dicen acá, Gaúcho. Claro. Y primera cosa me vino a la cabeza un poeta de aquí, Gildo de Freitas, que es el gran poeta del Río Grande del Sur, poeta gauchesco. Y recordando, yo llegué a conocerlo, y Gildo de Freitas, en el último año de vida, estaba con el mal de Alzheimer, ¿no? La pérdida de memoria. Pero hablaban con él y él respondía con versos, improvisados en el momento, ¿no? Que es una cosa muy, muy fuera de lo común. Su mal no le permitía pensar y rememorar, pero mantenía su pasión, que era el verso gauchesco. Y él respondía con esos versos. Hace poco tiempo atrás yo estuve con la hija de él y ella recordaba eso, que de alguna manera había una conexión en su cerebro que le hacía responder con metáforas en verso. ¿Qué es lo que ustedes saben en Argentina de este personaje, de Gildo de Freitas? Yo particularmente no sé. Yo tengo que ser honesto, ¿no? No sé, es la primera vez que escucho que lo nombra, pero no conozco. Es más, yo de la poesía riograndense no sé prácticamente nada. Yo escucho mucha música porque me gusta muchísimo la música riograndense. Pero no sé de este señor. Con toda sinceridad le digo, no. Es la primera vez. Él fue denominado el rey de la improvisación, ¿no? O rey do improviso. Y la parte interesante es esa, ¿no? Con ese tipo de enfermedad y todo, los últimos tiempos de vida de él lo hacían crear versos para responder preguntas coloquiales, ¿no? Perdón. Hoy es recordado con ese sello, el rey del improviso y de la improvisación. La improvisación, claro. Y no, la pregunta era esa, si sabían algo de este personaje. No, yo particularmente no. Y mire, ya no le digo que esta noche, pero mañana voy a investigar porque me parece muy, pero muy interesante. Y además los recovecos que tiene nuestra cabeza, ¿no? A veces una enfermedad que por ahí se dice, bueno, no tiene vuelta. Bueno, sin embargo, a través del arte se encuentra la manera de comunicarse. Yo creo mucho en que el arte nos rescata, que el arte nos salva, en todas sus manifestaciones, en esa que nosotros cultivemos. Y entonces me parece extraordinario esto que el Señor, a pesar de su enfermedad, pudiera encontrar un canal de comunicación a través de la improvisación. Me parece una cosa maravillosa. Creo que es digno realmente de buscar, de investigar, y eso es lo que voy a hacer porque me parece que me lo debo. La intención ahora era llevarlo al momento en que nos conocimos con Ricardo,
que ha sido en estos últimos años, unos 3, 4 años atrás, cuando surge la iniciativa que genera otro de los que integra también este colectivo, que no está hoy presente, que es Sebastián Rodríguez, cuando genera toda la movida del festival de la Fiesta de la Patria Grande. Con esto, nosotros, con Cecilia, en cierta manera, ¿qué pasa? Nos sumamos a esa iniciativa y fuimos ¿cómo se dice? Los representantes regionales, como le dicen, los delegados regionales, como hay festivales en Argentina. Y ahí en esa convocatoria apareciste tú, dice la canción, si podía participar, ¿no? Como era la inquietud. Y bueno, resulta que la impronta, dentro de los rubros que el festival permitía, estaba justamente la de la locución, la de la presentación. Pero el trasfondo general del evento tiene que ver con lo que es todo el contexto de la danza y de los rubros de danza. Aquí que, bueno, indirectamente volviste a conectarte con la danza, volviste a tus pagos. Después tú nos comentabas acá que hacía tiempo que no venías por el Uruguay, y que fue todo un reencuentro también con familiares, con estar aquí en la región, y que no solo fue una participación así momentánea, sino que clasificaste a la etapa final. En la final saliste ganador de la fiesta, y con esto también vas junto a la delegación hacia Argentina a ser el orador, el presentador de esta delegación que representa al Uruguay en el Festival Nacional de Malambo en La Borde. Entonces, en La Borde. Contanos un poco esta experiencia, este vínculo, el regreso a la danza desde otra beta. ¿Cómo fue para ti, digamos? Claro. Vos sabés que es muy curioso esto de la danza, porque si bien yo no tengo las condiciones, sin embargo, estoy permanentemente vinculado con la danza, porque todas las veces que fui a Cosquín, fui con la delegación de 3 de febrero, con artistas en los que el mayor número eran bailarines. Y tengo amigos ahí, grandes amigos que me quedaron, seguimos en contacto hoy en día, hemos hecho otras presentaciones, en fin. Pero el tema concreto de la Patria Grande, vi en internet la convocatoria. Y digo, yo siempre estoy detrás de cosas que pueda hacer en Uruguay, por lo que expliqué antes, por el hecho del sentido de pertenencia que tengo. Entonces, digo, bueno, lo voy a intentar. Y me comuniqué, no recuerdo bien con quién primero, y me sugirió que me comunicara contigo. Entonces, por eso te escribí y te consultaba, te expliqué todo, que yo vivía en Argentina, que era de Tacuarembó, te conté más o menos ahí la historia, creo, y si podía participar. Entonces me dijiste que sí, bueno, cuáles eran las bases, en fin. Y de ahí arrancó todo. Bueno, fuimos a Rivera, que ahí fui con una amiga, fue terrible, porque vos sabés que fue un viaje, llegamos, vos te acordás, ¿no? Llegamos, creo que estaba por cerrar ya el concurso. Llegamos, no sé, 5 minutos antes. Bueno, ahí llegó Ricardo. Bueno, listo, a participar, bueno, me fue bien, gracias a Dios, pero con una tensión tremenda, porque habíamos hecho un viaje desde Gualeguaychú, pero no paramos ni para ir al baño, porque si no, no llegábamos. Nada, pero así, fue directo a Rivera, era como si hubiera un camino más recto que no fuera la ruta 26 después y la 5, bueno, habríamos ido directamente cortando campo. Pero bueno, y llegamos. ¿Vos te acordás que yo creo que ustedes ya pensaban que no iba, porque estábamos ahí, no sé, estaban por terminar, creo que el certamen se estaba por cerrar. Y llegamos y bueno, todo bien. Después ya un poco más relajados cuando fuimos a competir a Canelones, era, ¿no? Sí.
en el Parque Roosevelt. Bueno, ahí ya estaba un poco más relajado y bueno, fue una experiencia muy, muy linda, muy linda, muy linda. La verdad, ahí, bueno, encontrarme con Winston Méndez, por ejemplo, y bueno, con el mismo amigo Rodríguez, que al final, bueno, es familiar de Don Osiris, ¿no? Entonces, Sí, creo no que sé viene bien por el ahí. parentesco, pero sí, creo que tiene ahí una vez. Claro, claro. Entonces, bueno, muy, muy enriquecedor todo, y ahí, bueno, después estuve charlando con Anita Valiente, que había quedado me hizo unos comentarios muy lindos, y bueno, y después, bueno, marchamos también fue dificultosa la llegada a la Borde, porque yo iba a encontrarme cruzando la frontera y al final terminé viajando directamente a la Borde porque no me acuerdo bien cuál fue el motivo, pero bueno, no nos encontramos en la frontera con la delegación. Pero bueno, en fin, llegamos y también fue una linda experiencia, sí, sí, muy Y linda. habrás aprovechado, digo, ya estando con la delegación en la Borde. Algo bailaste. No, en la Borde no. ¿Sabes dónde bailé? No, donde bailé mucho chamamé, pero mucho, fue en Roosevelt, en el Parque Roosevelt. Ahí sí, mirá, me saqué el gusto, la verdad que por suerte la amiga que había ido conmigo, bueno, se prestó, bueno, la verdad que lo pasé muy bien. Ahora en la Borde no me acuerdo, no, creo que en la Borde no, no. Pero sí, muy... ojo, a mí siempre me gustó el baile, no sé bailar, no tengo condiciones para bailar, pero me encanta, como me encanta mirar, ¿viste cómo se baila la samba, la chacarera, el chamamé, y después con la delegación de los muchachos de Tacuarembó, Viento Norte, ¿no? Rumbo norte. Rumbo Norte. Bueno, también me gustó mucho el trabajo que hacían, en fin. La verdad es que la danza en Uruguay para mí era desconocida, ¿eh? Para mí era desconocida al nivel que tiene. Después me fui enterando, después fui viendo los trabajos que hay con ustedes, con el centro que tienen, la misma gente de Tacuarembó, después en Montevideo también. En fin, me fui enterando de toda la actividad que hay en danza en Uruguay, que es amplísima, con participación continental. Entonces, bueno, uno tiene que estar siempre con la cabeza abierta como para poder recibir todo lo bueno que se hace en el paisito, ¿verdad? Hay un personaje de Tus Pagos que fue famoso en mi tiempo, que era de Tus Pagos. Se llamaba Luis Amarillo, Sequi, el Sequi, que era muy famoso por el tema de la danza en Tacuarembó. Sí, yo de nombre sé quién es. Yo nunca lo vi bailar. Sequi, no sabía que se llamara Amarillo. Pero sí, porque yo tengo una familiar que ahora, bueno, ya se fue, está en Alemania, y bueno, ella me comentaba mucho. Yo no sé si ella no estudió con él. ¿Él enseñaba también? ¿Sí? Bueno, entonces creo que ella estudiaba con él, sí, porque ella me lo nombraba. Yo de nombre sé quién es, y no lo conocí personalmente, o sea, no lo conocí. Pero sí, No. esta prima mía que estudiaba danza, estoy segurísima que estudió con él, segurísima. No, él era, fuera del baile, él se dedicaba a trabajar con vidrieras. Él hacía las vidrieras, presentaciones de vidrieras de la Vidrierista. empresa. Era una empresa que vendía tela y él hacía todos unos cosos,
pero fuera de eso, él fue conocido en Tacuarembó por justamente la danza. Claro. Luis Amarillo se murió hace ya 25 años, 24, 25. Se murió bailando en Paso de los Toros. Ah, bueno. En la sí, época sí. ya era un hombre de 67, 68 años. Yo lo conocí cuando él tenía 45 y yo era un chiquilín de 16, 17. Que era el personaje del baile en Tacuarembó, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, yo, bueno, yo me fui ya, como lo dije antes, cuando terminé la primaria, ¿no? Y bueno, nunca, de todos modos, nunca pude desvincularme, o sea que en la medida en que pude, la vida a veces lo va llevando a uno por distintos lados, pero en la medida en que pude, siempre, siempre estuve, sobre todo la cuestión artística y futbolística de Tacuarembó siempre ha sido un nexo con el que he tenido, ¿no? Y siempre estuve con la preocupación de qué irían a hacer con el Teatro Escayola. Bueno, ahora tengo entendido, me fui para otro lado, pero bueno, esa era una de mis preocupaciones, siempre, incluso alguna vez que fui a pasear por ahí, bueno, una vez me llevó a un amigo a visitarlo, pude entrar, estaba en ruinas, y bueno, ahora tengo entendido que van a hacer un museo de un lado y del otro, y va a quedar en el medio el teatro, que lo van a poner en valor también. Así que, bueno, tengo entendido que están en eso. Y bueno, era una de mis preocupaciones. Y cuando fui a Valledén y conocí esa sala que tienen en Valledén, entonces, que eso lo quería contar porque fue una sensación que tuve cuando la vi. Digo, acá deben venir en el verano artistas. Pero ¿qué pasará en invierno? Digo, qué bueno para hacer encuentros, pensé yo, de teatro, aprovechando el ámbito natural, ese escenario rodeado todo de cerros, de naturaleza. Digo, qué lugar maravilloso para relacionados o hacer o concursos, siempre cosas relacionadas con el arte, no reuniones para vender cosas de plástico. No, o sea, es un prejuicio que tengo, pero bueno, prefiero que los espacios sean ocupados para manifestaciones artísticas, danza, música, canto, en fin, pintura. Bueno, pensaba en todo eso cuando lo vi porque me quedé enamorado de esa salita. Después no he tenido oportunidades de volver, no sé si está en actividad, supongo que sí, pero pensaba en eso cuando la conocí, de esto hace como 6 o 7 años, pensaba en eso, en la posibilidad de hacer algo cuando no es verano, cuando no está la actividad fuerte en todo el Uruguay, bueno, en la Argentina también, ¿no? En todos lados, la temporada, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso le quería comentar porque fíjense ustedes ahora, el señor Amarilla, bueno, ha tenido la delicadeza de invitarme, ha sido tan amable de convocarme para que, bueno, esté por aquí. Y yo me acuerdo que como un llamado capaz que del futuro, me llegó esa idea, decía, qué bueno para hacer una cosa cuando no es verano, que más o menos es lo que estamos buscando en este grupo, o sea, poder tener actividades artísticas en esos meses en los que no son tan propicios, ¿verdad? Sin querer dejar un punto final a este encuentro, ni tampoco recurrir a palabras halagüeñas, debo decir que nada de esta entrevista, de este encuentro, ha sido programado. Esto de charlar espontáneamente y encontrar esas huellas coincidentes
hacen a este encuentro muy disfrutable y obviamente que memorable. Tanto las situaciones que se dieron, el anecdotario, toda la vida, el relato, haya líneas coincidentes en las inquietudes de todo este panel que ha de alguna manera recibido tu presencia, Ricardo, y sin duda es también un lindo mensaje para las futuras generaciones que puedan ver esto en algún momento, a los estudiantes de la danza, del arte en Uruguay, por la perseverancia, el perseguir un motivo, una causa, buscar los espacios para poder desarrollarse, continuar estudiando, investigando. Son todas ejemplos que sin duda muchos van a valorar. Nosotros nos sentimos, creo que orgullosos de fomentar estos espacios y que referentes como tú lleguen a manos de todo ese futuraje juvenil, estudiantil, porque hallamos un poquito de nostalgia, todos los veteranos que aquí estamos, no digo los chiquilines, como Jorge, Ceci, Analía, quizá Fernando, Miguel, pero nosotros que somos más veteranos, Claro. no tuvimos este tipo de tecnología para poder registrar la palabra, la voz, la intención de todos aquellos maestros referentes. Y de alguna manera tuvimos que recomponerlo a través de un ciclo de entrevistas con personas que convivimos, con las que convivimos y compartimos esos tiempos. Que disfruten las futuras generaciones de esta pequeña semilla que va dejando este grupo de estudio. Te agradezco personalmente que hayas accedido a este encuentro, que no va a ser el único. Sin duda vamos a tener algunos otros, porque vamos a buscarle otros personajes que deben estar ahí en esa creatividad y otros motivos artísticos para un nuevo encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo me siento tremendamente agradecido y yo no sé si la cuestión se trata de un mensaje, pero sí está la necesidad, como yo le decía al principio, de fomentar a través de lo que uno va haciendo, continuidad, ya sea en la danza, ya sea en la poesía, ya sea en la narración oral, rescatando personas que han estado al lado nuestro toda la vida y de pronto tienen una historia, tienen algo que nosotros los narradores tenemos que saber rescatarla, adaptarla y entregársela a ustedes, al público digo, y a todo el que quiera recibirla. Porque de esa manera lo que vamos haciendo es en todo caso mostrando también de dónde venimos, que es una manera de mantener el rumbo para saber para dónde vamos. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue en un baile en el rancho Doña Matilde que nos mandamos la tal amanecida, y a la orilla del alero nos sentamos a festejar una gran despedida. Y esa noche había torta frita, vino tinto y una buena guitarreada. Y esa noche